Esta es la historia de Cindy Lou, una joven de 24 años que estaba esperando tener una cita con una persona que le generaba mucha ilusión. Pero lo que comenzó como un encuentro normal a través de una aplicación de citas se convirtió en una pesadilla inimaginable. Lo que descubriría la policía después sería aún más escalofriante. Esta es la historia de cómo un simple deseo de encontrar el amor terminó llevando a un trágico final. Mi nombre es Desiree y este es el caso de Cindy Lou. Cindy Lou nació el 21 de agosto de 1993. Era hija de George y Susie Lou. Creció en el norte de Nebraska antes de mudarse a Lincoln, a 150 millas al sur. Después de la secundaria, en el año 2017, Cindy comenzó a trabajar en una ferretería local. Y también empezó a utilizar aplicaciones de citas, como por ejemplo Tinder, para conocer gente. En noviembre de ese mismo año, Cindy coincidió en Tinder con Audrey, una chica de Wilmore, Nebraska. Audrey tenía cabello oscuro y ojos marrones, era delgada y según su descripción en la aplicación amaba los tatuajes, relajarse y fumar un poco de eso verde que ustedes ya saben que no puedo mencionar. Después de unos días de hablar por la aplicación, el 14 de noviembre de ese año 2017, Audrey y Cindy se encontraron por primera vez. Audrey fue a buscar a Cindy a su casa a las 6 de la tarde y viajaron en auto mientras escuchaban música y fumaban. La pasaron muy bien y después de pasar unas horas juntas, Audrey dejó a Cindy de vuelta en su casa, no sin antes hacer planes para encontrarse de nuevo al día siguiente. Cindy estaba muy emocionada por esta nueva cita. Incluso le envió un mensaje a una amiga esa misma noche, contándole que había conocido a una chica súper linda. Le compartió una foto de Audrey y expresó su entusiasmo por la próxima salida. A la mañana siguiente, Cindy se preparó para su turno en la ferretería. Ella y Audrey durante esa mañana intercambiaron mensajes sobre lo emocionadas que estaban por la próxima cita que tendría lugar ese mismo día por la tarde. Más tarde, Cindy publicó una foto en su Snapchat en donde escribió "lista para mi cita". Horas después, Audrey llegó al departamento de Cindy para buscarla. Las chicas salieron juntas a fumar de nuevo, pero esa salida no terminó como la anterior. Aquella misma noche, Susie, la madre de Cindy, respondió a la publicación de Snapchat que su hija había puesto. Sin embargo, ella no contestó a su respuesta. Más tarde, la madre de Cindy le envió un mensaje preguntándole sobre cómo le había ido en su cita y por qué no había respondido a la publicación de Snapchat. Sin embargo, una vez más, no recibió respuesta. Al principio, la madre de Cindy no le dio mucha importancia a todo esto. Sin embargo, al día siguiente, el 16 de noviembre, Cindy no se presentó a su turno en la ferretería. Sus amigos y compañeros de trabajo comenzaron a preocuparse, ya que era bastante inusual que Cindy no enviara un mensaje avisando que no iría. Entonces le enviaron un mensaje a la madre de la joven para preguntarle si sabía algo. Ella les dijo que no e intentó de nuevo comunicarse con su hija, pero siguió sin recibir respuesta. Ya muy preocupada, la familia de Cindy llamó a la policía del condado de Lincoln para pedir que revisaran la casa de la joven y vieran si ella se encontraba allí. Cuando la policía llegó a la casa de Cindy, notaron que su auto se encontraba aún en la entrada. Todas las luces del interior de la casa estaban encendidas y la puerta principal estaba cerrada, como que todo indicaba que Cindy debería estar dentro de su departamento. No obstante, los agentes tocaron el timbre durante bastante rato sin éxito, por lo que decidieron ingresar a la casa. Al entrar, notaron por un lado que Cindy no se encontraba por ningún lado. Además, observaron algunas cosas extrañas. Por ejemplo, la bolsa de maquillaje de Cindy y sus anteojos se encontraban en la mesa. Esto era un poco extraño porque Cindy utilizaba lentes de contacto o si no sus anteojos. Y si ella habría decidido irse por mucho tiempo, habría llevado sí o sí sus anteojos. Además, su gatito, Mimsy, estaba totalmente desatendido, sin comida ni agua, lo cual fue una señal alarmante. Cindy amaba a los animales y nunca habría dejado a su gatito de esa manera. Antes de que la policía abandonara la casa de Cindy, apagaron todas las luces.
para que pudieran notar si alguien entraba en los días siguientes, porque si alguien entraba a la vivienda durante los días siguientes, por ejemplo, seguramente prenderían las luces, y así la policía podría saber fácilmente que alguien entró. Más tarde ese mismo día, los investigadores revisaron las transacciones bancarias de Sydney y descubrieron que no había realizado ninguna en 2 días. Luego investigaron el teléfono de la joven y descubrieron que no lo había usado en casi 24 horas. La ubicación de su celular estaba curiosamente en Wilburn, Nebraska, en donde vivía Audrey, la chica con la que Sydney había tenido la cita. La policía se dirigió hasta este lugar, pero tuvieron problemas para localizar a Audrey. Así que una amiga de Sydney decidió crearse una cuenta en Tinder y fue deslizando por varios perfiles hasta que encontró la cuenta de Audrey y le envió un mensaje. Así la amiga comenzó a hablar con Audrey y logró obtener su número de teléfono. Inmediatamente se lo pasó a la policía. Finalmente los agentes lograron ponerse en contacto con Audrey y le preguntaron si sabía algo de Sydney. Audrey dijo que ella sí había pasado a buscar a Sydney para tener la cita, que habían estado juntas, fumando y pasando el tiempo. Pero mencionó que al finalizar el encuentro, Sydney le pidió que por favor la dejara en la casa de una amiga. Ella hizo eso, la dejó a Sydney ahí y después no supo más nada de ella. Sus padres, George y Susie, estaban devastados por la desaparición de Sydney. Toda la comunidad se unió para difundir la información sobre ella a través de volantes y redes sociales, compartiendo fotos y buscando cualquier pista que llevara a su paradero. Sydney era una joven responsable y querida por todos. Su desaparición en verdad dejó a todos muy preocupados. El padre de la joven en esos días comentó: en nombre de nuestra familia, quiero agradecer a todos los que han hecho pins, flyers y han compartido información en las redes sociales. Apreciamos todo el apoyo que hemos recibido. Si alguien sabe algo, por favor hagan lo correcto. Gracias. Después de una investigación exhaustiva, los oficiales descubrieron que Audrey estaba utilizando un número de teléfono falso que era proporcionado por una aplicación. Y después chequearon y revisaron los registros telefónicos y también las ubicaciones de los teléfonos, tanto de Audrey como de Sydney. Así se supo que ambos celulares habían viajado juntos desde Lincoln, en donde vivía Sydney, hasta Wilburn, en donde vivía Audrey. Pero después de las 8 de la noche del día en el cual Sydney desapareció, su teléfono misteriosamente dejó de tener actividad. 2 días después, un hombre de 51 años llamado Aubrey Trail contactó a la policía porque, según él, tenía algo que decir sobre el caso de Sydney. Al parecer, el sujeto llamó a la policía pero se comunicó con el oficial equivocado. Entonces fue dirigido al buzón de voz y dejó un mensaje. En el mensaje, este hombre dijo que él creía que la policía estaba buscando en realidad a su prometida, que se llamaba Bailey Boswell. Esto confundió un montón a la policía en un principio, porque no entendían nada. Se preguntaban quién era esta tal Bailey, por qué la nombraba este hombre y por qué la estaba como relacionando con la desaparición de Sydney. En un principio creyeron que quizás esta Bailey era la amiga con la que Audrey había dejado a Sydney el día en el cual desapareció. Pero después de una investigación descubrieron que no, que en realidad Bailey Boswell era efectivamente la prometida de este hombre llamado Aubrey Trail y que utilizaba el alias de Audrey en Tinder. Es decir, que Bailey era la misma chica con la que Sydney había estado saliendo. Así la policía descubrió que esta tal Audrey de Tinder era en verdad Bailey Boswell y que efectivamente estaba casada con Aubrey Trail, el hombre que había llamado a la policía. Este hombre tenía antecedentes por robo. Sin embargo, al parecer, tanto él como su esposa en ese momento ya se dedicaban a vender antigüedades en línea. Lograron obtener una orden de registro para el departamento de Aubrey y Bailey. Sin embargo, cuando la policía fue, la pareja ya no se encontraba ahí. Pero la propietaria del departamento de arriba le contó a la policía que el día después de la desaparición de Sydney, el departamento de abajo olía fuertemente a lejía y que el olor fue tan intenso que tuvieron que abrir todas las ventanas y puertas e incluso salir de la casa por un tiempo. Un miembro de la familia de la propietaria incluso vomitó y tuvo una urticaria de lo fuerte que era el olor. Utilizando la llave del propietario del departamento de Aubrey y Bailey, la policía ingresó al mismo, pero no encontraron nada extraño dentro de él. Lo único que les llamó la atención fue efectivamente el olor muy fuerte a lejía que había.
Al día siguiente la policía volvió al departamento, pero esta vez con una orden de registro. No obstante, nuevamente al entrar al departamento no encontraron nada fuera de lo común. La propiedad lucía exactamente igual al día anterior. A pesar de todo esto, esta pareja parecía bastante sospechosa. Así que Aubrey y Bailey fueron declaradas personas de interés en el caso. De inmediato, toda la información empezó a difundirse en los medios de comunicación, mostrando a Bailey y Aubrey como los culpables de la desaparición de Sydney. 2 semanas después de los hechos, de la nada misma apareció un video súper extraño en Facebook. Este video era un vivo en el que aparecía Bailey y su marido Aubrey. Bailey se encontraba con un gorro y gafas de sol, y Aubrey estaba al lado de ella. En el video, la pareja se defendía de los dichos de la policía al declararlos personas de interés en el caso de Sydney. Primero empezó hablando Aubrey, y dijo que se había pasado los últimos días viendo cómo los crucificaban por la desaparición de la joven. Comentaron que el departamento de policía tenía el objetivo de hacerlos ver como culpables sin pruebas, y que ellos no se estaban ocultando ni escondiendo nada. Aubrey agregó que los dos se habían comunicado con la policía anteriormente, y que incluso habían declarado. También dijo que ellos mismos les habían dado a los agentes de policía gran parte de la información que tenían sobre Sydney, y que de igual manera ellos mismos habían proporcionado la dirección de su casa para que la misma sea investigada. En el video se puede escuchar también a Aubrey rezando para que Sydney sea encontrada pronto. Luego continuó hablando Bailey. Se presentó al principio diciendo: "Hola, soy Bailey, alias Audrey en Tinder". Después Bailey contó que en la primera cita de ella y Sydney las dos viajaron en el auto y estuvieron fumando, y que en la segunda cita ella la dejó justamente en la casa de una amiga, y que después no supo más nada de ella. Finalizó diciendo que Sydney es una chica dulce e increíble, y que esperaba que la encontraran pronto. Ese mismo día se subieron 2 videos más desde cuentas diferentes. En uno de esos videos, Aubrey Trail apareció ahora hablando solo, tratando de controlar la narrativa de manera condescendiente y engañosa. Decía que la policía estaba mintiendo y que todos deberían creerle a él. Además mencionó que Bailey tenía ese número de teléfono diferente porque lo utilizaba solo para su actividad de Tinder. Y finalizó diciendo que tenía planeado entregarse ante las autoridades. No obstante, jamás lo hizo. Por el contrario, el día 30 de noviembre, Bailey y Aubrey fueron arrestados en un motel en Branson, Missouri, pero por un conjunto de diferentes cargos relacionados con fraude. Al momento de su arresto, los dos poseían, curiosamente, mapas, sacos de dormir y zapatos para hacer trekking. Todo parecía indicar que estaban planeando escaparse a México. La pareja entonces quedó detenida, pero siguieron negando estar involucrados en la desaparición de Sydney Luft. 3 semanas después, el día 4 de diciembre del 2017, encontraron unos restos que parecían ser humanos esparcidos por caminos rurales. Estos restos estaban envueltos en bolsas de basura, y las autoridades no tardaron en darse cuenta de que se trataba de Sydney, porque ella tenía un tatuaje muy significativo de una frase que decía: "Todo será maravilloso algún día". Lamentablemente, la policía tuvo que notificarle a los familiares de Sydney Luft que la joven ya no estaba con vida. Obviamente todos quedaron devastados con la noticia, ya que hasta ese momento se habían aferrado a la posibilidad de poder encontrarla sana y salva, y lamentablemente todas las esperanzas se perdieron en ese instante. 3 meses después del espantoso hallazgo, interrogaron de nuevo a Aubrey Trail y le mostraron una imagen del brazo de Sydney y de su tatuaje. En ese interrogatorio todo cambió, porque Aubrey se presentó con una actitud distinta y empezó a hablar más cosas. Finalmente, digamos que él terminó como confesando, pero en verdad hizo como muchas confesiones y muy diferentes y contradictorias. Inicialmente, Aubrey dijo que Sydney Luft había consentido participar en actividades peligrosas, digamos, ya saben de qué tipo, ¿no? Y que había perdido la vida en un accidente durante un juego de esta actividad. Alegó que Sydney había aceptado que la tomaran del cuello, no me explico, de forma bastante heavy, como parte de este juego, y que en eso se les había ido la mano y llevó a que la joven perdiera la vida. Sin embargo, más tarde Aubrey se retractó de esta versión, diciendo que no había sido un accidente.
Esta vez afirmó que él y Bailey eran miembros de un culto y que planeaban grabar diferentes videos de este tipo de prácticas que les comenté para venderlos por grandes sumas de dinero. Según esta nueva versión que daba este hombre, lo que le habían hecho a Sidney Luf había sido totalmente premeditado como parte de estos planes. Y así Aubrey fue tirando una versión tras otra, una mucho más diferente que la otra. Digamos que estas dos que les conté son como las más importantes, pero en verdad que él dio muchas y fue mezclando, o sea, un montón de declaraciones muy diferentes la una con la otra. Finalmente, en junio del año 2018, Aubrey y Bailey fueron acusados por lo que le habían hecho a Sidney. El juicio en contra de Aubrey comenzó en el 2019. El hombre tuvo que llegar a sus audiencias en silla de ruedas, debido a diferentes problemas de salud que estaba enfrentando. En el sexto día del juicio, Aubrey hizo algo impactante. Gritó que Bailey, es decir, su esposa, era totalmente inocente, que la dejaran libre. Y después se lastimó él mismo el cuello con un bolígrafo. Inmediatamente tuvo que ser llevado al hospital. Ese día, debido a este incidente, se armó un caos en todo el juzgado. Y el juicio tuvo que suspenderse durante todo un día. A Aubrey en el hospital le hicieron algunos puntos y volvió a la corte al día siguiente. La jueza ordenó que el hombre fuera esposado por el resto del juicio y les pidió a los jurados que ignoraran el incidente. En el juicio se presentó diferente evidencia en contra de Aubrey y Bailey, que mostraba cómo ellos habían planeado y ejecutado aquel acto tan brutal en contra de Cindy Luf. Por ejemplo, se presentaron unas imágenes de unas cámaras de seguridad que habían captado a Aubrey y Bailey registrándose en un hotel cerca de Menards, donde trabajaba Sidney. Al día siguiente los vieron comprando algunas herramientas sospechosas, como por ejemplo una sierra plegable, cuchillos y productos de limpieza en diferentes tiendas. Además, los registros telefónicos de los celulares indicaron que Aubrey y Bailey habían seguido a Sidney hasta su trabajo y luego habían comprado más herramientas sospechosas del tipo que les comenté recién antes de la segunda cita de Bailey con Sidney. Después se confirmó que tras cometer el espantoso hecho, la pareja compró bolsas de basura y blanqueador. Y además la policía encontró restos de estos productos cerca de donde fue hallada Sidney. Más tarde se reveló que Aubrey le había enviado cartas cifradas a Bailey desde la cárcel, instruyéndola sobre qué tenía que decir en la corte y diciéndole que él mismo tomaría toda la culpa del hecho para protegerla. Luego, durante el juicio de Aubrey y Bailey, varias mujeres se subieron al estrado para contar sus historias y lo que dijeron fue realmente escalofriante. 3 mujeres testificaron diciendo que Aubrey y Bailey tenían en verdad planes de grabar este tipo de videos que les comenté con el objetivo de venderlos por internet. Según ellas, la pareja estaba obsesionada con esto, ya que creían que podrían hacer millones de dólares vendiendo este tipo de videos espantosos. Pero no solo eso, estas mujeres también comentaron que ellas en algún momento se habían vinculado con Aubrey y Bailey y que ellos las habían manipulado y controlado. Al parecer, Aubrey las convencía de que las iba a convertir en una especie de brujas y que formarían parte de su culto. Todo esto venía acompañado de un control psicológico muy fuerte que hacía que estas mujeres pensaran que su vida corría peligro si ellas no hacían lo que Aubrey y Bailey les pedían, y les hacían sentir que estaban en peligro constante. Dijeron también que Aubrey y Bailey las obligaban a participar en actividades ustedes ya saben. Estos testimonios dejaron en claro que Aubrey y Bailey no solo eran responsables de lo que le había sucedido a Sidney, sino que también eran personas extremadamente peligrosas, que habían causado miedo y sufrimiento a varias otras mujeres. Finalmente, después de presentada toda la evidencia y finalizado el juicio, se leyeron las sentencias. Aubrey Trail fue condenado a la peor pena, la pena máxima. La pena de mu, ustedes ya saben cuál es, por lo que le había hecho a Cindy Luf. De esta manera, Aubrey se convirtió en el 12º hombre en el estado de Nebraska en recibir esta sentencia. Después de que le dijeron la sentencia, Aubrey quiso decir algunas palabras. Y eran palabras especialmente dirigidas a la familia de Sidney. Quiso dar como una especie de confesión final y obviamente contradijo a todas las confesiones que había dicho anteriormente. El hombre empezó diciendo: primero me gustaría decir que, aunque tengo que dirigir mi declaración al tribunal, entiendo que no es para el tribunal, es para la familia de Cindy Luf.
También quiero que sepan que mis abogados solo pudieron defenderme por lo que les dije y creo que hicieron un gran trabajo en eso, pero solo pudieron trabajar con lo que les dije. Estoy escribiendo esto para no dejar nada fuera, ya que esta será la única vez que pueda dirigirme a la familia de Sidney Luft. Me doy cuenta de que nada de lo que pueda decir aquí hoy cambiará en lo más mínimo lo que le hice a Sidney. Y no pediré perdón porque no creo que exista tal cosa. Dudo que exista algo así como el cierre de un caso como este, así que no fingiré que lo estoy haciendo. Solo estoy haciendo lo que debería haber hecho hace 3 años y medio. Se han dicho muchas cosas muy malas sobre mí y no estoy en desacuerdo. Nunca he afirmado ser una buena persona, pero sin embargo vivo según un conjunto de reglas. Durante mis entrevistas con la policía aquí en esta sala del tribunal se dijeron muchas mentiras sobre Sidney. Si sabes dónde buscar en internet encontrarás que mucha gente cree en esas mentiras, y ahora me gustaría aclararlas. Aubrey terminó confesando, ya si será verdad o no, no lo sé, porque dio tantas versiones que es para dudar, pero bueno, terminó diciendo que Sidney no había perdido la vida producto de una actividad cerebral y que no era parte de un culto ni nada de eso. Primero, reconoció que había usado a Bailey para atraer a Sidney al apartamento, pero que el plan no era que todo terminara como terminó. Él solo quería como atraerla al grupo. Bailey se juntó con Sidney, tuvieron esa cita y fueron después justamente al departamento en donde la joven vivía junto con Aubrey. Por eso los celulares de las dos indicaban que habían ido hasta Nebraska, en donde vivía justamente la pareja. No fue sino hasta unas horas después que Sidney llegó a este departamento que sucedieron los hechos. Según Aubrey, Sidney descubrió que tanto él como su esposa aún se dedicaban a hacer cosas ilegales y Sidney dijo que los iba a denunciar. Aubrey contó que en ese momento él intentó calmarla y hacer que Bailey hablara con ella y la hiciera entrar en razón, pero esto no funcionó. Finalmente entonces Aubrey ató a Sidney y se la llevó hasta el dormitorio. Ahí Aubrey terminó quitándole la vida a Sidney utilizando un cable de extensión. Según él, siempre había dicho la verdad al afirmar que Bailey no había tenido nada que ver en los hechos, porque mientras sucedió lo peor, ella siempre había estado en la sala del departamento, cuando todo lo que pasó en el dormitorio. Después Aubrey tomó la decisión de cortar en diferentes partes el cuerpo de su víctima porque no encontró otra forma de poder sacarlo del departamento. Sin embargo, antes de irse, tanto Aubrey como Bailey limpiaron todo el interior del departamento, por eso quedó ese olor tan fuerte a lejía, y después llevaron el cuerpo de Sidney al condado de Clay, en donde lo desecharon en una zanja cubierta de maleza. Entonces, si bien Bailey en sí no había participado directamente en los hechos, sí había ayudado después a encubrir todo lo que había pasado. Entonces existían muchas posibilidades de que ella también recibiera la peor sentencia, es decir, la pena de Antes de que le dijeran la sentencia final, Bailey se mostró con poca emoción, pero sí suplicó al panel que le perdonaran la vida, ya que ella tenía una hija pequeña y quería estar con ella y verla crecer. La familia de Sidney y los fiscales, ante todo esto que decía Bailey, decidieron directamente no hacer comentarios. El juez finalmente le terminó perdonando la vida y le impuso a Bailey la pena de prisión perpetua. Algunas personas creyeron que la pena era demasiado alta para alguien que, como les comenté, no había participado como de forma directa en el hecho. Sin embargo, el tribunal se dio cuenta de que Bailey no iba a poder ser supervisada de forma adecuada si, por ejemplo, la dejaban en libertad condicional. Además, una sentencia menor habría minimizado la gravedad del delito y habría fomentado la falta de respeto por la ley. El encarcelamiento era sí o sí necesario para proteger al público, ya que había un riesgo considerable de que en libertad condicional Bailey participara en más delitos. Además, ella necesitaba de un tratamiento correccional que solo se podía ofrecer eficazmente dentro de un centro penitenciario. Aún después de que se dictaran las sentencias, muchas personas continuaron comentando de que este caso seguramente estaba vinculado con cosas de brujería y cultos. Y esto podría ser tanto cierto como no, ya que las razones exactas por las que Aubrey Trail hizo lo que hizo aún siguen siendo inciertas. Por más de que haya hecho una especie de confesión final, no hay manera de saber si es cierta o no.
debido a que siempre dio muchas versiones y todas muy contradictorias. No obstante, lo que sí quedó claro es que lo que le hicieron a Sidney Luft fue totalmente brutal, y que Aubrey Trail siempre intentó manipular la narrativa para proteger a Bailey o para sembrar confusión sobre sus verdaderas intenciones. Al mirar todo lo que le sucedió a Sidney, es imposible no sentir una mezcla de tristeza y reflexión. Este trágico suceso no solo afectó profundamente a su familia y amigos, sino que también nos recuerda a nosotros sobre lo frágil que es la vida y lo importante que es estar atentos a las relaciones y vínculos que tenemos con los demás. La historia de Sidney nos lleva a pensar sobre la confianza que depositamos en las personas que conocemos en línea y la necesidad de tomar ciertas precauciones cuando utilizamos todo este mundillo digital. La búsqueda de justicia para Sidney ha sido un camino difícil y doloroso, pero también ha resaltado la importancia de la valentía y la resiliencia de su familia. Ellos han enfrentado la adversidad con dignidad, tratando de encontrar sentido en medio del caos y honrar la memoria de Sidney de la mejor manera posible. Aunque la historia de la joven tuvo un desenlace trágico, su memoria nos invita a ser más conscientes y a cuidar de nuestras relaciones, tanto en el mundo real como en el virtual. Este caso genera demasiada, no solamente tristeza, sino también, bronca, impotencia, porque te deja pensando, no solo en cómo se apagó la vida de Sidney de un segundo al otro, sino también por lo que hizo Aubrey después, de esto de dar muchas versiones, de contar una cosa, después contar otra. Es como que sí, vos dices, él hizo lo que hizo, no se puede esperar nada de una persona tan cruel, pero que te da mucha bronca cuando después de hacer todo lo que hicieron siguen faltándole el respeto a la víctima de esta manera. Es como, ya está, decí la verdad y listo, si de todos modos vas a ir preso, te van a dar la peor pena. Ni siquiera entiendo cuál pudo haber sido el objetivo de dar tantas millonésimas de versiones. Ni siquiera tiene una estrategia, no le encuentro el sentido estratégico atrás de eso, nada. No me puedo ni siquiera imaginar el dolor que... ustedes imagínense el dolor que deben haber sentido los familiares de Sidney al escuchar primero una versión de lo que le pasó, después otra, después otra, después otra. Es espantoso. Al menos le dieron la peor pena. Algunas personas están a favor de la pena de otros no. Porque muchos creen, incluyéndome a mí, que es como la salida fácil, ¿no? Como que no pagas nada, directamente te vas al otro plano y listo. Sí, esto es un poco así, pero por otro lado también está el tema del tiempo de espera. Porque los presos esperan que se cumpla su sentencia sin saber cuándo va a pasar. No es que les dicen, mira, el 20 de agosto te busco, no. Un día llega un guardia y les dice, listo, hoy es tu último día, pásame tu última comida y a la tarde te llevamos. Y dicen que esa espera sin saber cuándo va a ser en verdad tu último día es una tortura. Algunos pasan años ahí y dicen que es mucho peor que estar preso normalmente, porque estás como todo el tiempo viviendo así, sin saber cuándo te van a venir a buscar para decirte cuándo va a ser tu último día, básicamente. Entonces por ese lado como que a mí me da como más, sentido de justicia al decir que al menos va a pagar por lo que hizo ese tiempo que va a estar como en esa situación fea. Y en el caso de Bailey, ella sí va a tener ya la perpetua, así que va a estar toda su vida en prisión, supongo, así que al menos ella sí va a pagar por lo que hizo. El día 14 de septiembre de 2015, el cuerpo de Jack Taylor, de 25 años, fue encontrado en el cementerio de la iglesia de Santa Margarita, en el este de Londres. Las autoridades dedujeron que había fallecido allí debido a una sobredosis y que no había nada más sospechoso. Pero su familia, destrozada, sabía que algo no encajaba. Eran conscientes de que Jack nunca habría ido a ese lugar por su propia cuenta. Y sus sospechas, lamentablemente, no estaban equivocadas. Varios cuerpos de chicos jóvenes ya habían sido encontrados en ese mismo lugar, en circunstancias casi idénticas. Al principio, igual nadie pensó en que había una intervención criminal. Simplemente se tomó todo como una espantosa coincidencia. Sin embargo, todo cambió justamente cuando se encontró el cuerpo de Jack Taylor en septiembre de 2015. Ese fue el punto de quiebre que hizo que la policía comenzara a atar cabos, y pronto entendieron cuál era la espantosa verdad. Mi nombre es Desiree y antes de comenzar me gustaría comentarles que este contenido puede ser consumido
en formato de podcast, digamos, por si quieren dejarlo de fondo mientras hacen algo. Y van a estar escuchando de sonido de fondo el sonido, ¿no?, del fuego de la chimenea. Bueno, sin mucho más que agregar, entonces vamos a empezar. El día 13 de septiembre de aquel año, Jack había quedado con un hombre con el que había estado hablando a través de Grindr, la cual, para quienes no saben, es la aplicación de citas gratuitas al servicio de la comunidad LGBTIQ+, líder en el mundo. Después de que Jack salió para esa cita, nadie más volvió a verlo con vida. Después de 2 días de desaparición, la noticia que tanto temían sus familiares llegó. Jack había sido encontrado sin vida. El cuerpo de Jack había sido encontrado recostado contra la pared del cementerio de la iglesia de Santa Margarita en Barking, Londres. La policía, al revisar la escena, encontró parafernalia de sustancias ilícitas. La causa de muerte, como les comenté al principio, parecía ser una sobredosis, es decir, que Jack había estado consumiendo esa noche y terminó falleciendo a causa de justamente hacerlo en exceso. Pero los familiares sabían que algo no encajaba en esa teoría, porque Jack siempre había estado en contra del consumo de sustancias ilícitas. Jamás habría hecho algo como eso. Además, él tampoco nunca habría ido a ese lugar, a ese cementerio, por su propia cuenta. Sabemos quién era Jack. No le gustaba la oscuridad para nada y nunca se iría solo a un cementerio, mucho menos a esas horas de la noche, comentó uno de sus familiares. Nadie creía en verdad que Jack iba a salir solo a la noche para ir a caminar en un cementerio a consumir. Era un hombre maravilloso, cariñoso, siempre disponible para los demás, dijo otro familiar. Desesperados por encontrar respuestas, sus seres queridos le insistieron a la policía para que investigaran más. Y así, 2 semanas después, la familia recibió un video que lo cambiaría todo. El video era de unas cámaras de seguridad del estacionamiento de Barking. Las mismas capturaron a Jack junto a un hombre la noche en la cual falleció. Ese hombre era justamente el sujeto con el cual Jack había acordado encontrarse a través de la aplicación de citas. Las autoridades no demoraron demasiado en identificarlo. Resultó ser que este hombre era Stephen Port, un chef local. Stephen Port, de 40 años, había nacido en Southend-on-Sea en febrero de 1975. Su familia parecía haber sido siempre normal, de clase trabajadora, pero algo no estaba bien con Stephen. Desde pequeño, él había sido un niño callado y algo torpe. Incluso algunos pensaban que era sordo, porque rara vez interactuaba con otros. Después de la secundaria, Stephen intentó estudiar arte, pero no pudo continuar porque su familia no tenía el dinero para pagarle esa carrera. Fue entonces cuando tomó la decisión de convertirse en chef. A los 30 años se mudó a un departamento en Cook Street en Barking, y fue ahí donde conoció después a un chico llamado Ryan Edwards en el año 2005. Ryan un día se le presentó a Stephen porque no conocía a nadie más en la zona. Pero desde un principio a Ryan Port le resultó intimidante, probablemente porque tenía una gran estatura y actuaba como extraño. Evitaba el contacto visual y sus respuestas siempre eran muy cortas y directas. Ryan se acordó de una ocasión en la que en una fiesta le dio a Stephen un camión de juguete y él se mostró muy emocionado con él, pero no era una emoción normal. Stephen se sentó en el suelo sin importarle lo que estuviera sucediendo a su alrededor y comenzó a jugar con el camión de juguete. Ese comportamiento infantil fue tan solo una de las muchas señales que indicaban que él tenía un desarrollo mental como detenido, junto con diferentes dificultades para relacionarse con otras personas. Stephen Port, quizás ante esta soledad que enfrentaba por todo lo que le pasaba, encontraba como cierto refugio en las redes sociales. Allí se inventaba perfiles y se creaba vidas diferentes. Decía, por ejemplo, haber estado en el ejército, afirmaba haber estudiado en la Universidad de Oxford y en otras ocasiones incluso decía que era maestro de educación especial. Todas mentiras, obviamente.
Como ya sabemos, en las redes sociales uno puede ser quien quiera ser literalmente si se lo propone. Puede crearse infinidad de perfiles falsos y cada vez es más fácil hacerlo. Y Stephen Port parecía disfrutar de justamente probar estas diversas identidades, ocultando lo que realmente era. Y esto es algo que sobre todo se puede hacer en esta aplicación de Grindr o Grindr, no sé muy bien cómo se pronuncia, porque según pude escuchar de personas que la usan, como que no es una aplicación que te pida muchos pasos de seguridad, ¿no? Ni de verificación de identidad. Creo que cualquiera puede descargársela y crearse un perfil con cualquier nombre, cualquier foto e incluso escribir obviamente cualquier cosa en la descripción. No sé, las personas que lo usen confirmen eso en los comentarios, porque obviamente es algo de lo que no estoy segura. Pero bueno, creo que es distinto en ese sentido a Tinder, que yo no lo uso, la verdad, hace muchos años, no sé cómo estará hoy en día, pero creo que sí te solían pedir como algo de verificación de identidad. No me acuerdo bien, pero había un poco más de seguridad. Capaz ahora incluso hay hasta más seguridad. Entonces, teniendo en cuenta de que en el caso de que Grindr sea así, en donde en verdad te puedes registrar sin ningún tipo de verificación de identidad ni nada, verdaderamente puedes inventarte que sos cualquier persona, ¿no? E incluso hacer muchísimas identidades diferentes. Y eso era justamente, bueno, lo que Stephen Port hacía. Stephen conocía a chicos nuevos tan rápido que todos los días se veía con uno diferente. Cada vez que se encontraba con alguien en la aplicación, le enviaba un mensaje y lo invitaba a conocerlo. La imagen que Stephen quería como mostrarle al mundo no era la de un hombre de 40 años, sino la de una persona mucho más joven. Él solía usar fotos viejas, por ejemplo, de cuando se veía incluso hasta diferente, porque no sentía que su verdadero yo de ese momento fuera lo suficientemente atractivo como para que alguien se fijara en él. Esa inseguridad lo llevaba a crearse una versión distorsionada de sí mismo, una que pudiera como llamar la atención. Él solía sentirse más cómodo estando con hombres jóvenes, mucho más jóvenes que él, no solo porque se sentía atraído hacia ellos, sino también porque creía que podría controlarlos mejor. Stephen, como podrán ir deduciendo y viendo ustedes, era una persona súper tímida que vivía en su mundo, pero cuando estaba con chicos jóvenes parecía sentirse poderoso y empezaba eso a generarle en él esta cierta necesidad de control constante. La mayoría de las relaciones, de los vínculos que generaba eran volátiles. Y la mayoría de los chicos que estaban con él no la pasaban muy bien durante ese tiempo de relación. Pero algo hacía que se mantuvieran al lado de Stephen. Muchos de los chicos que salieron con él decían que Stephen los manipulaba, que abusaba de ellos mentalmente, pero aún así se quedaban en esa relación. Era como que Stephen ejercía algún tipo de poder sobre ellos que los hacía sentirse atrapados. Además de estas relaciones, Stephen se sumergía en un mundo de fiestas impulsadas por las sustancias ilícitas, hasta que en un punto empezó a tener un comportamiento cada vez más descontrolado, que comenzó a salirse de sus manos. Un día, un amigo que lo acompañó a casa vio algo en el departamento de Stephen que jamás olvidaría. Sobre la mesa habían un montón como de cajitas y de frascos llenos de sustancias que no puedo mencionar, pero ustedes ya saben cuáles son. En ese momento su amigo se asustó bastante, creyó que era todo demasiado y fue la última vez que pisó el departamento de Stephen. Como les comenté, en el año 2015 algo muy extraño estaba sucediendo en Londres, pues varios jóvenes de aproximadamente 20 años eran encontrados muertos en circunstancias extrañas, siempre cerca uno de otros. Estos no eran casos de simples jóvenes que habían sufrido una sobredosis por estar consumiendo. Había algo más detrás de sus muertes, o mejor dicho, alguien más. Y esa persona era Stephen Port, quien utilizaba las aplicaciones de citas para atraer a sus víctimas. Con una frialdad escalofriante, chateaba con jóvenes y los convencía de encontrarse y así los llevaba hacia su propia muerte. Luego hacía todo lo posible por ocultar sus espantosos actos.
Pero la nación entera estaba a punto de descubrir en Port a uno de los asesinos más despiadados de su historia. Toda la comunidad LGBTIQ+ de Gran Bretaña quedaría totalmente destrozada por todo lo que estaba sucediendo. Como les comenté, cada vez que una relación de Steven terminaba, otra comenzaba. Pero esa siguiente relación era cada vez peor, más violenta y más peligrosa. Steven solía sentir cada vez más hambre por el control sobre hombres jóvenes. Y además su adicción a las drogas lo transformaban, como si se estuviera perdiendo en un abismo sin fin. Steven vivía solo en su propio departamento, así que básicamente ahí podía hacer lo que quisiera. Y con el tiempo empezó a sentir que el ejercer control sobre hombres jóvenes ya le empezaba a quedar corto. Comenzó a pensar que tenía que ir más allá de eso. El día 15 de junio de 2014, Steven contactó a un joven llamado Anthony Walgate, un estudiante de moda de 23 años, a través de un sitio de internet. Steven le ofreció 800 libras a Anthony para pasar la noche juntos. Y así lo acordaron. Se verían el día 17 de junio. Como si estuviera sintiendo una extraña intuición, Anthony le envió un mensaje a sus amigos antes de salir para encontrarse con Steven. Una especie de advertencia, como si algo en su interior le dijera que algo podría llegar a salir mal. Pero cuando él llegó al departamento de Steven, todo parecía normal. No obstante, no pasó mucho tiempo hasta que Steven comenzara a consumir y se transformara. 2 días antes, el día 15 de junio, Sarah, la madre de Anthony, le había dicho que se iría de viaje por esos días y que la vería al regresar. Pero eso jamás sucedió. Después de su viaje, la mujer encendió su teléfono y se encontró con un montón de llamadas perdidas y mensajes urgentes. Al parecer, su hijo había sido encontrado sin vida. Todo había sido muy rápido y muy inesperado. Sarah, sin entender nada en búsqueda de respuestas, fue a la policía. Ellos les comentaron que Anthony había sido encontrado muerto en la calle, sin marcas visibles y sin una causa clara. Sarah en ese momento sintió un vacío y un dolor indescriptibles. Era una madre que jamás se había imaginado que iba a perder a su hijo tan pronto. Fue un golpe que en verdad la destrozó. Pero ella también se preguntaba qué había pasado, cómo su hijo había terminado así de la nada, de esa manera. Resultó ser que al día siguiente de la cita de Steven con Anthony, la policía recibió una llamada anónima, en la que alguien le decía que había un cuerpo de un joven en la calle. Las autoridades fueron hasta el lugar indicado y ahí hallaron efectivamente a Anthony sin vida contra una pared y con su bolso a un lado. Dentro del bolso había una botella con una sustancia ilícita. El lugar en donde había sido encontrado Anthony además era justo en la puerta como de un edificio. Y la policía se dispuso a intentar hablar con alguien que viviera allí que le pudiera dar respuestas. ¿Y quién creen que fue ustedes quien habló con la policía? Steven Port. Él dijo que simplemente había llegado un día del trabajo y había encontrado a Anthony ahí fallecido ya. La policía directamente dedujo que el joven había fallecido debido a una sobredosis. No encontraron nada más extraño en ese momento, nada que lo hiciera sospechoso. La muerte de Anthony no se vio como algo fuera de lo común. Después, por protocolo de todos modos, le hicieron una autopsia al cuerpo de Anthony y siguió sin encontrarse nada extraño. Pero Sarah, su madre, sabía que algo no andaba bien. Sus instintos le decían que las cosas no cuadraban. Después, los amigos de su hijo hablaron con los detectives y le dijeron que Anthony había quedado con encontrarse con un hombre esa noche. La policía, tras investigar, descubrió que ese sujeto era el mismo quien había hecho la llamada al 911 para denunciar el hallazgo de un cuerpo, y que también era la misma persona a la cual ellos habían entrevistado en el edificio. ¿Y quién era esa persona? Bueno, claramente Steven Port. El día 26 de junio, Steven fue arrestado. Pero no fue arrestado por ser sospechoso de un crimen, sino por el delito de obstrucción a la justicia, ya que la policía lo acusó de no haber informado de forma correcta la muerte y el hallazgo del cuerpo de Anthony.
Como este delito no es considerado tan grave, digamos, un tiempo después Steven fue liberado bajo fianza. Nadie sabía literalmente que en ese momento estaban dejando libre a un asesino. Y mientras todos quedaron como relajados porque nadie sospechaba nada extraño, Steven se preparó para actuar una segunda vez. 2 meses después de la muerte de Anthony, Steven volvió a la aplicación de citas de Grindr. Empezó a enviarle mensajes a Gabriel Kovář, un joven eslovaco de 22 años. Comenzaron a hablar bastante, a iniciar una especie de vínculo, y al poco tiempo Gabriel se mudó al departamento de Steven. Él era descrito como un hombre educado, inteligente, con pasión por el arte y un futuro brillante como artista. Pero un día, mientras Steven estaba en el baño, Gabriel se acercó a Ryan, quien recordemos era un amigo de Steven, y en voz baja le dijo que él le parecía una persona extraña, que era un hombre malo. Y esto como que le encendió un poco la lamparita a Ryan y empezó a notar que Gabriel en verdad no se sentía bien viviendo con Steven. Y además él era un joven ambicioso, con un futuro prometedor, algo muy diferente a los hombres con los que Steven solía salir. Un tiempo después de esto, Gabriel de la nada dejó de responder los mensajes. Ryan se preocupó y le preguntó a Steven por él, y él dijo que no sabía nada porque ya no seguían más juntos. Pero después cambió su historia diciendo que Gabriel lo había dejado por irse con un hombre que era del ejército. Luego de varios días volvió a cambiar la historia y Steven le dijo a Ryan que Gabriel había vuelto a la casa, se había enfermado de algo extraño y había muerto. El día 28 de agosto, una mujer que paseaba a su perro encontró el cuerpo de Gabriel en el cementerio de una iglesia. Al principio, todos pensaron que había fallecido de una sobredosis, pero, como nosotros ya sabemos, la verdad era mucho más oscura. Steven Port lo había drogado y después asesinado, al igual que había hecho con Anthony meses antes. Con Gabriel ya eran 2 víctimas. Y la sed de Port solo crecía. En menos de un mes, otro hombre caería. Port para ese momento se sentía intocable. Creía que podría arrebatarle la vida a quien sea y seguiría adelante como si nada, saliéndose con la suya. Nadie parecía notar lo que hacía. Cada vez que él cometía un crimen, se deshacía de los cuerpos de la manera más evidente, literalmente. Pero aún así se salía con la suya. Por ende, tomó la decisión de seguir cometiendo crímenes. El día 18 de septiembre, Steven contactó a Daniel Whitworth, un chef de 21 años, a través de Grindr. Acordaron encontrarse, y 2 días después, Daniel fue hallado muerto en el cementerio de la iglesia, el mismo lugar donde Gabriel Kovář había sido hallado. Y como antes, también fue la misma mujer paseando a su perro quien lo descubrió. Cuando la madrastra de Daniel recibió la noticia, el dolor la devastó. La policía le dijo que Gabriel había tomado la decisión de quitarse él mismo la vida mediante una sobredosis. Pero al igual que con los otros 2 jóvenes, Steven Port había drogado a Daniel con una dosis letal y lo había dejado ahí abandonado después en el cementerio. Para cubrir sus huellas, esta vez Steven escribió una carta de suicidio falsa, en donde el joven detallaba los motivos por el cual había tomado esa espantosa decisión. La madrastra del joven, al leer la carta, sintió un escalofrío, porque no sonaba como Daniel. Las palabras no eran suyas. No coincidía para nada esa carta con la forma en la que él se expresaba. Mientras tanto, la noticia de la muerte de estos jóvenes, que eran curiosamente todos miembros de la comunidad LGBTIQ+, comenzó a circular en la ciudad. Y lamentablemente muchas personas ya eran conscientes de que este tipo de crímenes, que muchas veces suelen ser crímenes de odio homofóbicos, quedan mayormente en la nada. No se denuncian y por ende tampoco se investigan. Por su parte, Steven Port se dio cuenta de que una vez más se había salido con la suya. Se sentía en verdad invencible. Se dio cuenta de que había escapado de la justicia un montón de veces y que ya no había forma en la que pudieran atraparlo. Hasta que un día un amigo de Gabriel se acercó a Peter Tatchell, quien era defensor de los derechos humanos, y le contó todo lo que había sucedido con su amigo.
Peter quedó bastante espantado al descubrir que la policía no había investigado más a fondo el caso. Entonces él junto con el amigo de Gabriel empezaron a presionar a las autoridades, pero la respuesta que obtenían era siempre la misma, que no había nada sospechoso. Port seguía sintiendo que podía salirse siempre con la suya, pero recordemos que él tenía una acusación por obstrucción a la justicia, por supuestamente no denunciar correctamente el hallazgo del cuerpo de Anthony. Para poder alivianar un poco más la pena que podrían darle por ese delito, Port decidió declararse culpable de obstruir a la justicia. Así fue sentenciado a 8 meses de prisión, pero pasó tan solo 2 en la cárcel. El 4 de junio salió y quedó libre para seguir cometiendo crímenes. Unos días después de salir de prisión, Ryan, el amigo de Steven, le mandó un mensaje preguntándole por qué exactamente había estado en prisión. No entendía muy bien cuál había sido la causa. Y Steven le contestó: fue un error de 90 segundos, Ryan, que me costó varios meses de mi vida en prisión. Solo 3 meses después de ser liberado, Steven atacó de nuevo. El día 14 de septiembre de 2015, casi un año después de su último asesinato, el cuerpo de Jack Taylor, de 25 años, fue encontrado en el mismo cementerio en donde habían sido hallados los cuerpos de Gabriel Kobari y Danielle Whitworth. Ese lugar, ese cementerio, claramente se había vuelto como el sitio preferido de Steven. Sobre todo porque las veces anteriores que había dejado los cuerpos de sus víctimas ahí se había logrado salir con la suya. Pero en esta ocasión sucedería algo distinto. Los familiares de Jack Taylor pidieron ver las grabaciones de las cámaras de seguridad cercanas al cementerio. Las imágenes captaron a Jack caminando acompañado de un hombre rubio y alto. Para intentar identificarlo, la policía hizo un llamado público. Rápidamente así se confirmó que este sujeto era Steven Port. Luego de eso fue que recién la policía comenzó a tomarse en serio lo que estaba pasando. Fue la perseverancia de la familia Taylor lo que finalmente hizo que la policía viera que Port no era una persona tan inocente. Quizás si no fuera por ellos, él se habría salido con la suya una vez más. El día 15 de octubre de 2015, Steven Port fue arrestado. Para ese momento las autoridades empezaron a deducir que las muertes de estos 4 jóvenes no habían sido casualidades y estaban decididos a descubrir la verdad. Los detectives comenzaron a registrar el departamento de Steven Port y allí encontraron su laptop y su teléfono móvil. Al revisar las búsquedas que se habían hecho desde ese dispositivo, se toparon con algo inquietante. El disco duro contenía varios videos perturbadores, en donde Steven Port aparecía teniendo un encuentro íntimo, digamos, con hombres inconscientes. Presionado por este video, Steven Port terminó admitiendo que él había conocido a Danielle Whitworth en una fiesta, pero negó tener algo que ver con su muerte. Afirmó que él no había drogado a nadie y que no había matado a ninguno de los 4 jóvenes. Pero la policía claramente no cayó en sus engaños. Tenían ante sus ojos videos bastante explícitos que permitían vincular a Steven Port con las víctimas. Así, el día 18 de octubre de 2015 fue acusado por los crímenes de Anthony Walgate, Gabriel Kobari, Jack Taylor y Danielle Whitworth. No pasó mucho tiempo antes de que la noticia del arresto de Steven por los crímenes llegara a los titulares. Uno de esos titulares decía: el hombre local Steven Port arrestado bajo sospecha de 4 asesinatos. Y lo peor fue que esta noticia salió antes de que se le notificara a los familiares de las víctimas que era ese sujeto el que estaba vinculado a los crímenes. De hecho, uno de los seres queridos de Gabriel contó que un amigo le envió un link a esa nota y fue así como se terminó enterando de que Steven podría ser el asesino de Gabriel. A medida que la historia se esparcía en los medios de comunicación, se empezaron a presentar varios hombres ante la policía, diciendo que ellos también habían sido drogados y agredidos sexualmente en el departamento de Steven Port después de haberlo conocido en línea. Muchos de ellos comentaron que seguramente Steven era consciente de que los crímenes de hombres pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+, solían pasar desapercibidos y que no se solían investigar, y mucho menos si estaban relacionados con las sustancias ilícitas.
Por eso justamente él siempre solía utilizar esas sustancias particularmente en sus víctimas, porque sabía que tenía muchas más chances así de salirse con la suya. Cuando el juicio de Stephen Port comenzó el 5 de octubre de 2016, se enfrentó a 29 cargos separados: violación, agresión sexual, administración de sustancias con intención y asesinato. Los familiares de las víctimas en el juicio tenían que enfrentarse a Stephen, a ese hombre que le había quitado la vida a sus seres queridos. Cuando entramos supe que lo iba a ver. Estaba allí detrás de un cristal, mirando al suelo cuando llegamos. Yo quería que Stephen Port me mirara a los ojos. Era algo que necesitaba, dijo uno de sus familiares. Buscaba cualquier pequeña muestra de emoción humana en esa cosa con 2 brazos y 2 piernas que supuestamente era humana. Quería ver algo en sus ojos, pero nunca lo conseguí. No lo obtuve, siguió diciendo el familiar. Stephen tomó la decisión de declararse no culpable, así que durante 4 semanas en las cuales se llevó a cabo el juicio, se presentaron diversas pruebas en su contra. Entre ellas estaban ADN que había sido encontrado en las gafas de sol de Scobari que le correspondía a Stephen Port. Por otro lado, también los expertos de caligrafía confirmaron que Daniel no había escrito esa nota de suicidio que había sido encontrada junto a él. Después, Ryan Edwards, el amigo de Stephen, testificó durante el juicio en su contra, contando todo lo que sabía de él y todas las sospechas que había tenido hasta ese momento. El día 25 de noviembre del 2016, el jurado encontró a Stephen Port culpable. El juez lo sentenció a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Después fue enviado a la prisión de Belmarsh, en donde estaría destinado a pasar el resto de sus días. Finalmente llegó la justicia para sus víctimas. Este enfermo, retorcido, desgraciado, nunca podrá hacerle daño a nadie más. Nuestro Jack finalmente puede descansar en paz. Como familia siempre estaremos rotos, pero al menos sabemos que ya no habrá más sufrimiento, comentó uno de los familiares de justamente Jack. Desde que Stephen Port fue encarcelado, la policía siguió examinando otros casos de otros 58 hombres que habían fallecido debido a causas de una supuesta sobredosis. Hasta el día de hoy esa investigación sigue en curso. La idea es ver si en verdad estuvieron bien investigadas esas muertes o si quizás sucedió como lo que pasó con estos 4 jóvenes, que capaz Stephen Port estuvo involucrado también en esas muertes. Estamos casi seguros de que hay muchos más jóvenes que fueron agredidos de alguna manera por Stephen Port, dijo uno de los investigadores. Lo único por lo que podemos estar agradecidos es que finalmente lo detuviera. A pesar de que se haya hecho justicia, como sabemos, nada puede devolver a estos 4 jóvenes, cuya vida les fue arrebatada de una forma espantosa. Una vez terminada la historia, es momento como de olvidarse o dejar de hablar de Stephen Port y más que nada hacer mención a las víctimas. Así que en pantalla les van a estar apareciendo sus fotos y ellos, recordemos que son Anthony, Gabriel, Daniel y Jack. Bueno chicos, coméntenme qué opinan ustedes sobre esta historia. Como verán, es un caso muy parecido al de Jeffrey Dahmer. Digamos, hay un modus operandi bastante similar. Lo que me suena increíble de todo esto es cómo Stephen literalmente mucho no se esforzó en ocultar los cuerpos de sus víctimas, sino que directamente fue y los dejó así nomás en un lugar público y se estuvo saliendo con la suya literalmente muchísimos años. Eso creo que nos habla un poco de cómo deducimos las cosas, ¿no? Como que vemos a un chico joven que nada, se lo encuentra con una sobredosis y directamente como que se deduce que nada, estuvo consumiendo por voluntad propia y terminó así. Y no se investiga a fondo el caso. Ser consciente de esta realidad le dio a Stephen el plan perfecto justamente para poder seguir cometiendo crímenes sin ser descubierto. Así que esperemos que estas historias no sean en vano y que en verdad sirvan para empezar a tomarse más en serio casos como estos. Que no se llegue como una conclusión tan rápida sin investigar prácticamente nada. Y encima hay que tener en cuenta que se están investigando otras 58 muertes de otros chicos de la misma forma, ¿sí? Jóvenes que terminaron de la misma manera. Y sería espantoso, imagínense ustedes, descubrir que quizás Stephen está detrás de todas esas muertes o quizás varias de ellas, porque básicamente terminarían diciendo que
literalmente es muy fácil para un asesino de ese tipo salirse con la suya con muchas muertes. Así que bueno, básicamente eso, esperemos que sea un antes y un después, que se empiecen a manejar de otra forma las cosas. Y eso para que las vidas de estos chicos no hayan sido arrebatadas de esta forma tan espantosa en vano. Espero les haya resultado de interés esta historia. Antes de irme le voy a mandar un saludo a todos los miembros del canal y ellos son Maribel Granadeño, Luz Belis Concepción, Winona Waiters, Carolina Echeverría, Laila, Rebeca Guzmán, Pamela Sánchez, KL, Ana Catalina Po, Pedro MF, Amaya, Sandra Escobar MD, Laura Elena Garrido y Jacqueline Castellanos. Un beso enorme, muchas gracias por apoyar este proyecto. Ahora sí me despido, un beso enorme a todos, muchas gracias por verme y yo los veo la próxima.